Bienvenidos a su podcast Sanando Corazones, parte de la comunidad práctica de Relaciones que Sanan. En este episodio me encuentro con nuestra consejera bíblica y facilitadora de grupos de sanidad, Paula Marulanda. ¿Cómo te encuentras? Karina, bien, gracias por tenerme acá. También a la audiencia, a todos los que nos escuchan, muy agradecida de compartir este momento con ustedes. Un gusto tenerte acá con nosotros también. Bueno, y hoy vamos a entrar en este tema directito. Vamos a ir directo. El tema de hoy es ¿por qué repetimos los mismos errores del pasado? ¿Qué tema? Es un tema muy fuerte. Yo he escuchado casos en los cuales tiene que ver con la crianza o tiene que ver con quizás unas carencias que yo tengo como persona, que yo sigo haciendo los mismos patrones o los mismos ciclos. ¿Es así? Cuéntanos. Bueno, es un tema bien apasionante, ¿sí? Ujú. A todos los consejeros bíblicos y es un tema profundo porque como bien lo acabas de mencionar, la infancia marca Sí, un factor importante en cómo nosotros nos comportamos. Definitivamente nuestros progenitores, o sea, papá, mamá, nuestra familia, nuestro núcleo familiar, es muy importante porque todo lo que recibimos ahí, de alguna manera nosotros vamos a reaccionar, a afrontar, a vivir ujú, con todos esos parámetros de crianza que nosotros hemos tenido. Entonces, aquí parte un punto interesante y es que cómo se resuelven los conflictos en mi casa, cómo se recibe el amor, cómo se da el amor en mi casa, cómo nos relacionamos unos a otros, cómo interactúo con mi papá, con mi mamá, con ujú. mi hermano, de alguna forma, en el futuro y en nuestras relaciones, en nuestro entorno, todo esto va a marcar una diferencia, ¿sí? Claro. Si mi relación desde mi familia es buena, son lugares seguros, donde hay confianza, donde hay respeto, donde hay amor, donde hay aceptación, vamos a tener relaciones mucho más saludables. Pero cuando hay carencias, cuando hay conflictos, y entendemos que en las familias, pues no hay familias Siempre perfectas, los hay, siempre los va a haber. vamos a tener muchas situaciones que Ujú. como padres no vamos a saber cómo confrontarlas, pero sí va a marcar grandemente la forma en cómo nosotros nos conducimos. El hecho de nosotros no poder entender, no poder procesar, no poder buscar muchas veces, porque nos acostumbramos a buscar el médico para sanar, pero a veces nos olvidamos del corazón, Sí. empezamos a afrontar una cantidad de situaciones que después decimos, pero ¿por qué somos así? ¿Por qué otros son así con nosotros? ¿Sí? Me parece un tema abarca muchas cosas. Ese tema abarca muchas cosas porque abarca la niñez, también abarca cómo, ¿verdad? Me crían, cómo yo llego a una adolescencia, cómo yo llego entonces al punto de relaciones interpersonales. Entonces me puede afectar, las carencias me afectan cómo me relaciono con otras personas, puede ser ya de matrimonio, relaciones de amistad, laboral, en muchos aspectos considero que nos afecta. Entonces, háblanos un poquito más de cómo eso nos afecta en esas relaciones. Bueno, por ejemplo, vemos muchas familias que les es difícil confrontar sus dificultades o perdonar, ¿sí? Ujú. Heredamos de nuestros papás el color del cabello, el color de nuestros ojos, pero también heredamos rasgos de nuestro temperamento, nuestras personalidades Sí. van siendo influenciadas por estas cosas estas enseñanzas que recibimos, la crianza que nosotros Ujú. tenemos. Entonces, esto va a afectar porque si mis relaciones no han sido fundamentadas en un lugar que traiga a mi vida estabilidad y seguridad, indiscutiblemente voy a tener problemas. Encontramos que como no lo sabemos procesar, creamos unas barreras que dañan más nuestras relaciones Ujú. interpersonales. Entonces encontramos personalidades autoritativas, Sí. manipuladoras, que en el fondo lo que esconden es un temor a ser conocidos, un temor a que realmente la gente pueda descubrir si hay debilidades, Ujú. si hay cosas que en ellos no están bien y nos olvidamos de que no somos perfectos, Cierto. de que solo Dios es perfecto y nosotros tenemos fallas en nuestro carácter que con el madurar, con el crecimiento y con la adversidad van siendo procesadas, van madurando en la manera en que físicamente crecemos, emocionalmente también debemos crecer. Entonces,
¿qué consejo práctico nos daría a mí, a la audiencia, en cuestión de esto, de cerrar estos asuntos inconclusos de la niñez quizá, o cerrar ciclos? ¿Qué consejo nos darías en cuanto a eso? Bueno, es primeramente importante reconocer qué áreas de mi vida, laboral, familiar, sentimental, relacional, no están bien. Ujú. Porque un área que no esté bien es un indicativo de que realmente algo está pasando. Es importante la responsabilidad, un tema que a veces olvidamos y es que es muy fácil culpar a otro, Oh, ¿sí? sí, Es fácil sí. culpar al otro de lo que me pasó, de lo que estoy sintiendo y quito la responsabilidad de que yo no puedo cambiar a la otra persona, pero sí puedo cambiar la manera en cómo yo puedo reaccionar. Ujú. Entonces, aprender a ser más responsables y enfocarme más no en qué otro hizo mal, sino en qué cosas quizás yo no hice de la manera correcta. ¿Qué Y, qui- contribuí? y quizás sin la intención, a veces Ujú. lastimamos a alguien sin el deseo de quererlo dañar. Lo segundo es poder buscar ayuda, ¿sí? Vemos cómo el confesar, el poder hablar es tan importante, Sí. poder sacar lo que nos duele, pero también como nos dice el Salmo número 1, nosotros debemos saber de dónde proviene el buen consejo, Oh, sí. ¿sí? No en todo lugar podemos encontrar un buen consejo. Dice Ujú. que en la multitud de consejeros se haya sabiduría, nos enseña la palabra, pero debo saber a qué persona y bíblicamente como consejera bíblica, una herramienta que es preciosa, indispensable, es el conocer la palabra. Mm. Porque al conocer la palabra nosotros vemos historias que nos ayudan a reflexionar de que no solo nosotros atravesamos dolor, otros atravesaron momentos difíciles, relaciones familiares, relaciones matrimoniales, relaciones en el trabajo, y la palabra nos trae un mundo gigante que nos enseña como un manual de vida a cómo superar esto, a cómo abarcar diferentes situaciones, a cómo perdonar, Ujú. que realmente vemos un tiempo donde la gente le es muy difícil perdonar y se lastima más, se hiere más, no ayuda a sus procesos. Siempre ser escuchado, siempre buscar un consejo idóneo y muchas veces también el hecho de escribir. Escribir es una práctica bien bella que cuando a veces no tenemos las palabras o no sentimos la confianza para hablar con alguien, Claro. el hecho de poder escribir y poder leer y poner en un papel lo que nosotros estamos experimentando, lo que Ujú. nos duele, puede ser el comienzo para buscar esa restauración, esa sanidad, porque los más beneficiados vamos a ser nosotros. Sí, estamos identificando nuestro dolor, lo estamos plasmando en papel y también en oraciones y gritos al cielo, que entonces estamos pidiendo ayuda. Como la misma palabra, como lo dijiste, está llena de tantos consejos, de tantos ejemplos de personas que en su angustia clamaban al cielo. Entonces es muy importante también, como dijiste, esa responsabilidad de qué es lo que necesito hacer, en qué contribuí y también perdonar a otros, perdonarme a mí mismo también por las cosas que hice que quizás no debía haber hecho. Mira, en la consejería, la gran mayoría de personas cuando llegan, sean familias, matrimonios, es interesante que las personas siempre están responsabilizando a otro de Ujú. la situación que están Ah, culpando a atravesando, otros, ¿sí? Están sí. culpando a otros. Entonces, él me hizo, ella me hizo, ¿sí? Ujú. Y todo. Y es interesante que debemos llegar al punto donde no nos enfoquemos tanto en lo que él me hizo, porque eso ya lo conocemos. ¿Por qué no mirar en yo qué hice? Porque puede que yo no haya generado la situación, pero la manera en cómo reaccioné a la situación puede hasta a veces ser más dolorosa y más fuerte que la forma en cómo recibí ese impacto. Claro. Entonces, esto lo vemos y casi siempre en la consejería bíblica llegamos a que cada persona pueda tomar responsabilidad de sí misma. Enseñamos incluso eso a los más chiquitos, a nuestros hijos, a los más pequeños que siempre cuando tienen un conflicto entre ellos, culpan a otro. Entonces Ujú. vemos cómo desde niños vamos aprendiendo a quitarnos nuestra responsabilidad y que la tenga otra persona porque es más cómodo, Sí. porque si otra persona tiene la culpa o es responsable, pues yo soy una víctima y yo Ujú. como víctima
simplemente no puedo hacer nada más. Tengo que dejarle al otro que haga todo porque es su culpa. Entonces, Sí. no es lo que bíblicamente Dios nos enseña. Ujú. Exacto, y lo vemos también en la Biblia cuando el salmista dice, examíname, examina mi corazón. Entonces eso también es un llamado yo también contribuyo, yo también tengo cosas mal. Quizás yo tengo un problema de identidad que no he podido sanar para llegar a este punto. El rey David en ese momento tan difícil, cuando incluso esta palabra que él está hablando, él dice, examíname Ujú. y pruébame y mira si hay en mí camino de maldad. O Sí. sea, qué importante es que mi cotidianidad, que mis relaciones van a reflejar mucho cómo se encuentra mi corazón, Sí. cómo me encuentro yo. Uno de los temas que es muy complicado en la consejería es exactamente lo que venimos hablando también y es el perdón, ¿sí? Muy difícil porque no podemos dar algo que no tenemos o que no hemos recibido. Ujú. Por eso nuestra relación con Dios, con Cristo, marca un antes y un después. Sí. Porque cuando realmente hay una intimidad con el Señor, yo acepto su perdón. Y al yo aceptar su perdón, puedo perdonarme y puedo ofrecer el perdón. Ujú. Entonces, el perdón se hace difícil en las personas no porque la herida haya sido muy grande, no porque el problema es imperdonable, es porque no tenemos la capacidad de dar algo que no tenemos. Bíblicamente vemos historias como la de José, por ejemplo, donde sus hermanos lo querían matar, Ujú. lo tiran a una cisterna, o sea, pareciera que los versículos se tornan en un capítulo, pero esto fue doloroso, se Una pueden tragedia. resumir ahí, ¿sí? Ujú. Luego ser sacado de su tierra, ser llevado a otro lugar, y lo interesante es que él aprendió a comportarse en la casa de Potifar, en Ujú. una cárcel, y al final, cuando llega a ser este hombre tan importante en Egipto y vuelve a encontrarse con sus hermanos, no hay, no se evidencia más que el deseo de que ellos sepan que por alguna razón Dios permitió en su soberanía todo lo que pasó. Qué hermoso. José nos Ujú. enseña que detrás del dolor hay propósito. Sí. Es una prueba muy grande, como siempre dicen, como que hay una prueba grande y siempre hay un propósito aún mayor, más grande detrás de esa prueba. Interesante. Paula, también te quería preguntar, ¿cómo entonces ayudamos a una persona que dice, por ejemplo, yo quiero cerrar este ciclo en mi vida, este ciclo X o este ciclo Y, yo quiero cerrarlo? ¿Cómo ayudamos a una persona así? Bueno, debemos comenzar porque, y lo digo, yo creo que lo decimos en la consejería bíblica, y es que la consejería no es para el que la necesite, la Ujú. consejería es para el que la quiera, Oh, sí. porque en la consejería se requieren cambios, necesitamos hacer cambios. Entonces, cerrar un ciclo comienza reconociendo que hay algo que no está bien, que hay algo que hace falta. Ese ciclo comienza de esta manera y es donde yo empiezo a trabajar. ¿Qué fue lo que me dolió? ¿Cuál fue la experiencia? ¿Con cuál es la persona? ¿Cuál es la situación? Para poderla afrontar, para darme cuenta que no somos perfectos, que vamos a lastimar a otros, otros nos Ujú. van a lastimar, pero hace parte de nuestra imperfección, porque solo Dios es perfecto, y aprendemos a tener misericordia. Tenemos esa misericordia de que a pesar de, podemos sacar de esto lo mejor. Ujú. Importante siempre sacar de esto lo mejor. Y también recuérdanos esos consejos que nos diste, esos consejos prácticos. ¿No? Como consejera bíblica es importante la palabra, todas las historias, promesas. Segundo, buscar a alguien que nos escuche. Y en tercer lugar, es bien importante si pensamos que no podemos buscar una ayuda de personas que ya quizás hayan atravesado por la situación por la Claro. cual yo pasé. Y eso es lo bonito, que en comunidades como esta encontramos personas que también han pasado por lo mismo que nosotros, nos identificamos y nos ayudamos y nos bendecimos también todo. Claro que sí. Entonces, eso es muy bonito. Si quieres saber más de relaciones que sanan y de Sanando Corazones, nos puedes encontrar en RQS Network en Instagram y también en nuestro canal de YouTube. Bueno, gracias Paula por acompañarnos. Un gusto tenerte aquí. Gracias, Karina, por invitarnos y a toda la audiencia por escucharnos. Espero que sea muy valioso todo lo que hemos compartido el día de hoy. Muy bien, muchas gracias.